Mateo capítulo 20, versículo 25 al 28. Algunas citas están en la pantalla, otras debemos buscarla en la Biblia. Entonces, para que tenga su Biblia allí lista. Dice la Escritura, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Oremos al Señor. Bendito Dios, bendito Padre Celestial, en esta mañana nos presentamos delante de ti y te damos gracias por este tiempo en el que podemos congregarnos, podemos estudiar, escuchar tu palabra. Señor, afirmamos que la Escritura es la verdad absoluta y completa. Creemos que tu palabra, Señor, es infalible, es inerrante. Reconocemos nuestra necesidad por tu palabra. Deseamos, Señor, escuchar tu voz hoy en este lugar, a través de la exposición bíblica, Señor. Te pedimos iluminación, Espíritu Santo. Disponemos nuestro corazón y nuestra mente con plena reverencia y atención. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis hermanos, conéctese con la exposición de la palabra del Señor con plena atención. No se deje distraer por nada ni por nadie, amén. Vamos a aprovechar este tiempo al máximo. Tenemos una horita para que estudiemos la palabra del Señor. Entonces, muy atentos a lo que el Señor nos quiere hablar en esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están contentos? El día del Señor, el día que nos congregamos, debería ser el día más alegre y feliz de la semana, ¿cierto? Que nos genera más expectativa y emoción, porque venimos a congregarnos, a alabar al Señor, a escuchar su palabra, a fraternizar con otros hermanos. Algunos vienen con sueño, cansados, porque han trabajado y han madrugado toda la semana, pero le ruego que ponga todo el ánimo y toda la atención en esta mañana, a pesar de que pueda que esté un poco cansado de su trabajo toda la semana, y pueda disponerse para escuchar la palabra del Señor. Bien, mis hermanos, el mensaje de hoy se titula Sirviendo como ¿quién? Como Jesús, nuestro máximo referente, nuestro ejemplo perfecto a seguir. No hay otro más perfecto que Jesús, sin error. Él es nuestro modelo a seguir en todas las áreas de la vida. Sirviendo como Jesús. Y permítame introducirme con lo siguiente. Lastimosamente, hoy en día, muchas personas quieren ser reconocidas. Muchas personas quieren tener fama, buscan reconocimiento, fama, control, dominio sobre otros. Quieren ser servidos, pero no servir. La mayoría de la gente tiene ese enfoque en su vida. ¿Y sabes qué significa la palabra ministro? Cuando hablamos de ministros dentro del gremio político o dentro de la iglesia, que se habla de una persona que es un ministro, ¿sabes qué significa eso? De ahí viene la palabra ministerio, ¿sí? O ministrar.
Cuando hablamos de un ministerio, significa de una pequeña área de servicio. O sea que un ministro, ¿quién es? Un servidor. La connotación de ministro ha cambiado en estos días, en este tiempo, porque se piensa que ser ministro es solamente una figura de poder, de autoridad, aunque es autoridad, pero solamente para ejercer poder y control sobre los demás. Pero realmente la connotación principal del término ministro es servidor, el que sirve. Por ejemplo, en la política, generalmente los políticos corruptos que se posicionan en el gobierno, lo que buscan es precisamente aprovecharse de esa posición en los diferentes ministerios públicos, no porque realmente quieran servir a la nación, sino porque desean obtener beneficios personales. Buscan tener poder, dinero, comodidad. Solo buscan su bienestar personal. Y hermanos, lastimosamente eso se ve también en las iglesias. Pseudopastores autonombrados que se hacen llamar ministros, que muchas veces ni siquiera han estudiado teología, sino que se hacen autonombrar ministros y no se han convertido genuinamente a Cristo. Solo quieren hacer del evangelio un negocio rentable y no tienen un corazón de servicio y de amor para con el pueblo de Dios. También se ve eso en las iglesias. Estos falsos ministros lo que hacen es abrir una congregación, no para predicar sana doctrina bíblica, apegado a las escrituras, sino para manipular a la gente a través de algo llamado el falso evangelio de la prosperidad. ¿Has escuchado hablar de eso? Entonces caen en esa práctica diabólica, distorsionada de la Biblia, del mensaje bíblico, solamente concentrados en manipular a la gente a través de ese mensaje, pidiendo dinero desmesuradamente, haciendo falsas promesas de prosperidad, predicando falsas doctrinas, solo para enriquecerse ellos mismos, a costa de esa fe ingenua, de esa fe ignorante de muchas personas que son miembros de esas congregaciones. Son muy pocos realmente, hermanos, los que son verdaderos ministros del Señor. Por eso las iglesias bíblicas, como nuestras congregaciones bautistas, son iglesias medianamente pequeñas. No son mega iglesias, porque a la mayoría de la gente lo que le gusta es que le hablen de dinero, de prosperidad y de motivación. Pero una iglesia donde se predica el verdadero evangelio, el bíblico, cristocéntrico, bibliocéntrico, no tiene mucho crecimiento, porque es un evangelio que no gusta mucho, que no es atractivo al oído codicioso de muchas personas. Pero lo importante, mis hermanos, es que continuemos predicando el verdadero evangelio. Amén. Y miren ustedes que Jesús era diferente en cuanto al servicio. No como muchos ministros de hoy. Jesús era diferente porque Él propuso un sistema diferente, un sistema con base en el servicio, precisamente. Que es lo que debe hacer cualquier iglesia que quiera predicar el verdadero evangelio, una iglesia bíblica. Y recordemos, por ejemplo, cuando Jesús lavó los pies a sus discípulos, por allá en Juan capítulo 13, no sé si lo tenga aquí,
Juan capítulo 13, versículo 14 al 15, que dice: si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado. Ejemplo os he dado. Él puso el ejemplo de servicio, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Vosotros también hagáis. ¿Qué significa lavar los pies? Pensemos un momento en esto. ¿Qué significa lavar los pies? Significa una actitud de servicio. ¿Aló? ¿Estamos aquí? ¿Qué significa lavar los pies? Una actitud de servicio ante los demás. Y miren ustedes que en el contexto social de la época de Jesús, sabemos que había mucho polvo. No existían calles pavimentadas, no había la comodidad de hoy en día, que tenemos zapatos, zapatillas a la medida para caminar cómodamente por estos pisos que son lisos, ¿cierto? Hay alfombras, pisos en cerámica, ¿cierto? No, en ese tiempo no existía nada de eso. Había solo tierra y polvo, mucha tierra y mucho polvo. Y caminaban las personas en sandalias, ¿sí? Se les llenaban los pies de mucho polvo, de mucha mugre. Gracias, hermano. Se llenaban sus pies de mucho polvo, de mucha mugre. Y cuando llegaban sucios a su casa, ¿qué era lo primero que hacían? Lavarse los pies. Era una tradición, y más que tradición, un hábito necesario de limpieza, lavarse los pies. Y lo que representó Jesús al lavarle los pies a sus discípulos fue tomar el ejemplo de la actitud más humilde, haciendo el acto de servicio más incómodo y desagradable que se podía hacer en esa época, y era lavar los pies de otra persona. Qué desagradable, ¿cierto? Para muchos podría ser incómodo y desagradable tener que lavarle los pies sucios a otra persona. Pero el Señor le dice a sus discípulos que asimismo, como Él había hecho eso, ellos tenían que hacerlo con los demás. Tener una actitud de servicio, de humildad, para bendecir la vida de otras personas. No buscando lo suyo propio solamente, sino la comodidad y el bienestar, la bendición de otra persona. Y Jesús quiere que lo imitemos, hermanos, que repliquemos su método de servicio. Miren lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 8. Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? De siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Lo que dice la Escritura acá es que ese mismo sentir, ese mismo proceder que hubo en Cristo, de tomar forma de siervo, de no estimarse a sí mismo, sino tomar forma de siervo, hecho semejante a los hombres, es lo que Él mismo quiere que nosotros hagamos, que tomemos esa actitud de servicio. ¿Cuántos están aquí sirviendo al Señor? ¿Cuántos están sirviendo al Señor? Y los que no lo están haciendo, ¿quiénes quieren servir al Señor?
Entonces vamos a mirar en esta mañana cómo fue el modelo de servicio de Jesús para que le sirvamos a Él, sirviendo a Dios como Jesús también lo hizo. Miremos el modelo de servicio de Jesús en Marcos capítulo 1, versículo 35 al 45. Marcos capítulo 1, versículo 35 al 45. Vamos a ir meditando, explorando en esta porción bíblica en orden, versículo por versículo. Iniciamos desde el 35, que dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue Jesús a un lugar desierto, y allí, ¿qué hacía? Oraba. En primer lugar, Jesús fue espiritual. Jesús fue espiritual. ¿Y por qué espiritual? Él practicaba la oración, y una oración constante. Y lo interesante es que no era cualquier tipo de oración, era muy temprano en la mañana, posiblemente entre las 3 y 4 de la mañana, que es la hora más oscura de la noche o de la madrugada. Se levantaba temprano a orar, en un lugar apartado, donde no habían distracciones. Dice la palabra en Primera de Tesalonicenses 5:17, estad siempre gozosos, orad sin cesar. ¿Debemos parar la oración? No, debemos continuar orando todo el tiempo, permaneciendo en oración, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Y no se refiere a una oración ininterrumpida, sin descanso. Se refiere a una actitud constante de estar en comunión con Dios, manteniendo ese estado de gratitud, de dependencia de Dios en cada aspecto de nuestra vida, todo el tiempo. Mientras usted va caminando por la calle, mientras usted va en su vehículo hacia su trabajo, allí usted puede orar. Allí puede usted estar en contacto, en conexión con Dios. Además de tener su tiempo devocional diario, ojalá una hora donde usted pueda orar y leer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios de manera privada, a solas con el Señor. Además de hacer este hábito maravilloso, el devocional, mantener en oración todo el día, todo el tiempo. Allí cuando usted está trabajando, cuando está estudiando, en conexión con el Espíritu Santo todo el tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Eso significa orar sin cesar. Si tú quieres ser un siervo, una sierva de Dios, un verdadero siervo de Dios, debes convertirte en un hombre y en una mujer de oración. Es necesario. Miren ustedes que es lo primero que Jesús nos muestra en su método de servicio, que era un hombre de oración. Si te da flojera y pereza orar, ya estás comenzando mal el día. Y si has dejado de orar por un tiempo, pídele perdón al Señor y vuelve a conectarte con el Espíritu Santo a través de la oración, de la comunión con Dios. Vamos al versículo 36. Bueno, realmente el tema de la oración es muy extenso, es muy profundo. Podríamos enfocar la prédica solo a la oración, pero vamos a avanzar para mirar el método de Jesús en cuanto al servicio. Versículo 36 dice, hasta el 38 dice, y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido.
En segundo lugar, vemos que Jesús fue sensible. Jesús fue sensible. ¿Cómo así que sensible? Jesús fue sensible a las necesidades de la gente. No fue indiferente, fue sensible. Miren ustedes acá en el versículo 36, que Él se entera que las personas lo están buscando. Esas personas están profundamente necesitadas de ayuda para ser sanados, para ser liberados. Y Jesús no se esconde, no es indiferente, Él es sensible. Se entera, se duele, intercede por ellos, ora por ellos, los ayuda, les da consolación, los sana. Esto es lo que hizo Jesús. Y es lo que Dios también nos ha llamado, hermanos, a nosotros a ser sensibles a las necesidades de los demás. Si tú quieres ser un hombre, una mujer, siervo, sierva de Dios, debes ser sensible. Si notas que un hermano, que un amigo o que un familiar está necesitado de algo y lo puedes ayudar, no puedes ser indiferente. No te puedes quedar indiferente. Tienes que consolar a esa persona. Debes consolar a esa persona. Tú eres extensión del brazo de Dios para abrazar y amar a otras personas que están necesitadas. Amén. Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 1, versículo 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Noten ustedes la palabra importante allí, consolación. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Esto es lo que Dios hace con nosotros. Cuando estamos atribulados, angustiados, preocupados, Él nos consuela, nos fortalece, nos da abrigo, refugio, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Si Dios te ha bendecido, si Dios te ha fortalecido, si Dios te ha consolado, lo mismo debes hacer tú con los demás. Amén. No seas indiferente, duro de corazón cuando ves que otros están necesitados. Debes ser sensible. Dile al Señor en esta mañana, dame un corazón sensible. No indiferente, un corazón sensible. Es normal que la mayoría de las veces estemos preocupados solo por nuestras cosas. Proyectos, trabajo, estudio, negocios, salud. Y es normal, de hecho debe ser así, porque tenemos que responsabilizarnos de nuestra propia vida. Pero lo que enseña la palabra es que no miremos solamente lo nuestro, sino también ayudemos a otros en la medida en que lo podamos hacer. No nos cerremos a esa bendición de ser ayuda y consuelo para otras personas. Amén. Sensibles necesitamos ser. Versículo 39 dice, y predicaba Jesús en las sinagogas, allí donde se congregaban los judíos, en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. Jesús también fue persistente. ¿Cómo así persistente? ¿Por qué Jesús fue persistente? A pesar de que Él era criticado, atacado, rechazado por muchos, generalmente por el gremio de los religiosos, los fariseos, los escribas, que se creían muy sabios, que creían conocer a Dios y todas las escrituras, Jesús predicaba. Jesús insistía en predicar por todas partes por donde iba. Insistía, persistía, sin cansarse. Bueno,
Humanamente, cuando se fatigaba o se cansaba, pues descansaba, pero no paraba de desarrollar su ministerio, su llamado, que era predicar el evangelio del reino, las buenas noticias de salvación. Iba por todas las sinagogas predicando y echaba fuera demonios. Jesús era persistente, no se daba por vencido, desarrollaba una de las, podría decirse, aptitudes más importantes que un siervo debe tener, y es la paciencia. Diga, paciencia. La paciencia, porque las cosas no se logran de manera inmediata, los resultados no llegan inmediatamente. Cuando queremos lograr algo, primero hay que hacer un proceso de esfuerzo, dedicación, disciplina. Eso requiere paciencia, valentía, y es lo que Jesús hacía. Era paciente, era valiente, se enfrentaba a los que lo contrariaban. No dejaba de cumplir su ministerio y tenía una actitud de humildad, soportaba cualquier adversidad que fuera necesaria. Hermanos, servir al Señor implica muchas veces lágrimas, porque algunos te criticarán, te rechazarán, te ignorarán, se burlarán de lo que haces, menospreciarán lo que haces al servir a Dios. No le darán el valor que merece lo que tú haces para Dios. Pero eso es parte de la batalla que tenemos que librar, hermanos, como siervos del Señor. Tenemos que persistir. Si hoy alguno de ustedes que está sirviendo al Señor en algún ministerio, en el ministerio infantil, de música, de alabanza, en la enseñanza, en la evangelización, discipulado, te sientes desanimado, te sientes cansado, fatigado, porque no tienes los resultados que esperas, porque las cosas no funcionan como tú quisieras, déjame decirte que es normal. Todos hemos pasado por esos momentos. No te desanimes, desarrolla paciencia, sé valeroso, enfréntate al dolor. Amén. Porque ese dolor te va a formar carácter en ti. Un carácter valeroso, un carácter firme, un carácter fuerte, que soporta la adversidad, que soporta las críticas de los demás, que soporta el rechazo de los demás o el menosprecio de los demás. Muchas veces estamos esperando una palabra de gratitud de los demás cuando servimos y nadie dice nada. Por un lado, recordemos que todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor. Como dicen por allí, aunque suena muy duro, no esperemos nada de nadie. Hagámoslo para el Señor. Pero por otro lado, cuando alguien nos sirve, nos consuela, nos ayuda, cuando somos beneficiarios de un ministerio, de un área de servicio en la iglesia, seamos agradecidos. Amén. Cuando alguien te sirve, cuando alguien desarrolla un ministerio en la iglesia, hermano, acérquese y dígale, hermano, gracias. Gracias por lo que haces en la iglesia, por la enseñanza, por la predicación, por la alabanza. Solo esa palabra de gratitud puede animar al que está desanimado. Usted no sabe que el que está sirviendo esté desanimado, esté cansado. Esa palabra de ánimo, de aliento, le va a ayudar, le va a levantar. Recordemos lo que dice el Salmo 126, versículos 5 y 6. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Sembrar cuesta lágrimas.
esfuerzo, dedicación, sacrificio. Pero después vendrá el fruto. Después vendrá el fruto y nos vamos a regocijar cuando vemos el crecimiento espiritual de los demás, cuando vemos el compromiso, el amor y la pasión que tienen las personas por el Señor, nos alegramos y decimos gracias, Señor, porque vale la pena este esfuerzo, este sacrificio que hacemos en la obra de Dios. Versículo 40 al 42 dice: vino a él, a Jesús, un leproso, rogándole. Mire la actitud de este hombre, el leproso. E hincada la rodilla le dijo: si quieres puedes limpiarme. Qué forma tan particular de este hombre pedirle a Jesús que lo sanara. Muy humilde: si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero. No faltó sino decirle: claro, hombre, claro que sí, yo quiero. Sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Quedó limpio. Mis hermanos, Jesús fue misericordioso. Misericordioso. Recordemos que este es el modelo de Jesús, el modelo de servicio, y nos presenta en cuarto lugar una actitud muy importante, y es la misericordia, una actitud de misericordia para con los demás. Recordemos que misericordia es no recibir de parte de Dios lo que merecemos. No recibir de parte de Dios lo que merecemos. Misericordia y gracia son dos términos que se parecen pero son diferentes. Gracia es recibir lo que no merecemos. Salvación, vida eterna, perdón de pecados. ¿Sí? Pero misericordia es no recibir lo que sí merecemos. ¿Qué merecemos, hermanos? Merecemos ser condenados por nuestro pecado. Eso es lo que merece el hombre. Por su pecado merece irse al infierno. Todos. Pero Dios tiene misericordia de nosotros y no nos envía al infierno de manera imparcial, sino que nos da una opción de salvación por medio de su Hijo Jesucristo. Esa era la actitud de Jesús. Era misericordioso. Al creer en Cristo y al arrepentirnos genuinamente, porque la condición es el arrepentimiento, y pedirle perdón a Dios por nuestros pecados, entonces Él tiene misericordia de nosotros. Debe haber un reconocimiento del pecado. Como dice la Escritura en Juan, no podemos decir que no hemos pecado o que no tenemos pecado. Todos hemos pecado de una u otra manera. Lo que pasa es que pensamos que pecado o los pecados son solamente aquellas cosas escandalosas como robar, matar o adulterar. Y creemos que la mentira o una mentira piadosa, como dicen por allí, no es pecado. O codiciar los bienes de otra persona no es pecado. O tener avaricia en el corazón. O tener envidia por lo que hace o ha logrado otra persona no es pecado. O tener soberbia y orgullo en el corazón no es pecado. De hecho, es uno de los pecados más graves delante de Dios, porque el pecado de la soberbia y el orgullo
fue el origen del mal. Bueno, esa es otra escena bíblica. Por allá, antes de la creación, cuando Satanás se rebela contra Dios. Y se halló orgullo, soberbia en su corazón, y por eso se rebeló contra Dios. De la soberbia se derivan la mayoría de los pecados del hombre. De hecho, la actitud de Eva al escuchar la voz de Satanás en jardín del Edén, es una actitud de orgullo, de soberbia, de querer ser igual o más que Dios. Cuando la serpiente le dice a Eva, ¿acaso Dios os ha dicho que esto o aquello, que no pueden comer de este árbol? Si comen de esta fruta van a ser como Él, van a conocer el bien y el mal. Eso es orgullo, eso es soberbia, eso es querer ser igual a Dios. Todos hemos pecado de una u otra manera. Por eso merecemos ser condenados, pero Dios ha tenido misericordia de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, déjeme hacerle una aclaración para que no nos confundamos. La condición de la misericordia de parte de Dios es el arrepentimiento. ¿Aló? ¿El qué? El arrepentimiento. La súplica. Mire la actitud con la que se acerca el leproso a Jesús. No con soberbia, sino con humildad. La actitud de corazón es muy importante. Esa humildad que te lleva a reconocer tu pecado, a reconocer que has fallado delante de Dios. Ahora, hay que aclarar esto, mis hermanos, porque esto aplica solo para la salvación del alma. Esto no aplica para la justicia que debe aplicar el Estado. Hablo de la nación, del Estado que gobierna la nación, con los delincuentes, con los que hacen maldad, con los que hacen daño a la sociedad de manera deliberada. Eso es otra cosa muy diferente. Déjeme aclararlo aquí, porque algunos se han apoyado de la misericordia de Dios para defender ideologías marxistas, ideologías de impunidad, de pasar por alto al que hace maldad en una nación. Lastimosamente, si una persona asesina o roba a otra persona o comete cualquier tipo de delito contra otro ciudadano, hermanos, así luego esa persona se arrepienta, debe ser llevado ante la justicia y pagar por su delito. Esa es la justicia que debe aplicar el Estado. Y por el hecho de que se arrepienta, no lo van a sacar de la cárcel. Tiene que pagar su delito. Tiene que pagar ante la justicia. Esa es la justicia que debe imponer el Estado. Para eso está puesto el Estado, existe el Estado y tiene autoridad. Dios le ha entregado esa autoridad para establecer justicia y orden en la sociedad. Ahora, en cuanto a las relaciones interpersonales con los demás, con nuestra familia, amigos, vecinos, compañeros, con nuestros hermanos en la iglesia, normalmente aplicamos misericordia con nosotros mismos. Con nosotros mismos sí aplicamos misericordia, pero con los demás somos implacables. ¿Aló? ¿Me escucha? ¿Somos qué? Implacables. No pasamos por alto la ofensa, nos ofendemos fácilmente, guardamos resentimiento en vez de perdonar. Y el perdón es un acto
de misericordia. Puede que esa persona que te ha hecho daño, que te falló, que te causó dolor, no merezca ser perdonado. Pero la palabra nos enseña a ser misericordiosos con el que nos ha ofendido. Por lo tanto, debemos perdonarlo. Eso es misericordia. Debemos ser misericordiosos, mis hermanos, para con los demás. Miremos lo que dice Miqueas capítulo 6, versículo 8. Dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué es bueno? ¿Y qué pide Jehová de ti? Mire, solamente 3 cosas. Dice: hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. El Señor nos pide que seamos justos, misericordiosos y humildes. Eso es lo que nos está pidiendo. Mire esa tríada tan interesante e importante en la vida de un servidor, en la vida de cualquier cristiano bíblico, creyente genuino. Ser justo, misericordioso y humilde. La justicia tiene que ver con nuestra rectitud en nuestro proceder, en nuestra conducta, tus acciones. En todo lo que tú hagas debes buscar justicia, rectitud. Hacer lo que es justo delante de Dios, lo que es correcto, lo que es derecho. Eso es lo que debemos hacer en cuanto a nuestras acciones. Pero también nos dice que en cuanto a las relaciones con los demás, como lo explicaba anteriormente, seamos ¿qué? Misericordiosos. Preocupémonos por hacer nosotros lo correcto, pero cuando el prójimo hace lo incorrecto, seamos misericordiosos. Qué interesante planteamiento el que nos enseña Jesús. Y en tercer lugar, humildad. ¿En cuanto a qué? En cuanto a nuestra relación con Dios. Ser humildes con Dios. Allí están las 3 direcciones o los 3 tipos de relación. Conmigo mismo, con los demás y con Dios. Conmigo mismo, buscando rectitud, buscando justicia, buscando lo que es bueno y agradable delante de Dios. Mis relaciones con los demás, siempre procediendo con misericordia, con paciencia, con amor. Y humildad para con Dios, buscándole todos los días, como pobre de espíritu, profundamente necesitado de Dios, diciéndole: Señor, sin ti nada soy, sin ti nada puedo hacer. Hoy necesito tu ayuda, hoy necesito tu dirección, hoy necesito tu poder. Amén. Humildad. Las 3 cosas que nos pide Dios: justicia, misericordia y humildad. Avancemos. Versículo 43 y la primera parte del 44. Entonces le encargó rigurosamente, Jesús le encarga rigurosamente al leproso que acaba de sanar, y le despidió luego, y le dijo: mira, no digas a nadie nada. Qué interesante lo que le dice Jesús al leproso. Lo sana, pero después le dice: vaya, pero vea, callado, no diga nada a nadie. ¿Qué significa esto? Que Jesús fue modesto. Fue modesto. ¿Qué significa modesto? ¿Qué es la modestia?
Es lo contrario a la vanidad, a mostrarse, a querer reconocimiento. Jesús fue modesto, Jesús no quería reconocimiento. O por lo menos en ese momento él no quería alborotar el avispero. Lo que le dice a este hombre es que no diga nada, no digas que fui yo. Hermanos, esta es la actitud que debemos tomar al servir a Dios. No querer lucirnos, no querer que los demás nos miren, nos reconozcan y digan, uy, ¿cómo haces de bien esto o aquello? Si eso es lo que está buscando tu corazón, entonces estás haciendo las cosas con las motivaciones equivocadas. Debemos aprender a ser, ¿qué? Modestos, como Jesús. Y si hicimos algo bien y salió bien, dale la gloria a Dios. Dale el reconocimiento a Dios, porque Él fue el que puso en ti esos dones, talentos, habilidades, capacidades. Nada es nuestro, todo es de Dios. Hasta el aire que respiramos, la vida misma, tus capacidades, tus dones, talentos, habilidades, tu profesión, tu trabajo, todo es de Dios, todo te lo ha dado Dios. Nada es tuyo, todo es de Él. Entonces debemos ser modestos, no busquemos gloria personal. Dejemos que la gloria siempre se la lleve Dios. No busquemos posiciones de manera rápida, de manera facilista. No seamos codiciosos con el poder y con el reconocimiento. Mira lo que le dice, lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo, en primera de Timoteo capítulo 3, versículo 3. Porque el que sirve al Señor no debe ser codicioso ni avaro. Mire, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. ¿Qué es codicia? A ver, hagamos el ejercicio, por favor, aquí, de estos dos términos, codicia y avaricia. ¿Qué es codicia? A veces los confundimos, son muy parecidos. ¿Qué es codicia? Querer lo de los demás. Querer más de lo que se tiene. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Por acá? ¿Nadie más? Aspirar, bueno, eso es ambición, aunque el concepto de ambición no es tan negativo. Podemos ambicionar cosas buenas, querer crecer, avanzar, progresar, prosperar, eso es bueno. El problema o lo negativo es cuando la ambición se pueda volver codicia o avaricia. ¿Cuál es la diferencia? La codicia es el deseo desesperado de obtener rápidamente bienes materiales. Eso es codicia. Tiene que ver con dinero. Tiene que ver con cosas materiales. Y sobre todo, rápido. Esa es la filosofía del narcotráfico. De querer las cosas rápido. Esa es la mentalidad al estilo Pablo Escobar, ¿cierto? De pasar por encima de muchos y hacer cualquier tipo de negocio torcido con tal de enriquecerme rápido, ¿cierto, hermano? Eso es codicia. El Señor nos guarde de ese tipo de mentalidad. Porque el Señor quiere que prosperemos, que avancemos, que progresemos en todas las áreas de nuestra vida, pero a base de esfuerzo, de dedicación y de llevar un proceso en la vida, en cada cosa, en el estudio, en el trabajo, cuando inicias un emprendimiento, en cualquier cosa. Todo requiere un paso a paso y un proceso, amén. Y eso es bueno, porque las cosas que se logran con sacrificio y dedicación son las cosas que se valoran. Dios no quiere que seamos codiciosos. Ambiciosos en el buen sentido de la palabra, sí. De querer avanzar, progresar, sí, eso está bien.
no ser mediocres y estancados o conformes con lo que ya se logró. Siempre hay algo que podemos lograr más allá y mejorar. Ahora, la avaricia es parecido, pero tiene un toque diferente. La avaricia también es el afán de poseer muchas riquezas, pero solo por placer de atesorar, sin compartirlas con nadie, solo para mí. Puede que hayan personas codiciosas, pero son generosos y ayudan a los demás. Pero la avaricia es la tapa del problema. Cuando la persona es avaricioso, significa que quiere más y más, pero solo para él. Es egoísta. No comparte con nadie. Eso es avaricia. Dios guarde nuestros corazones de la avaricia, de la codicia y de la avaricia. Dice la palabra aquí nuevamente que el siervo de Dios, ¿quiénes son siervos de Dios acá? No debe ser ¿qué? Ni codicioso de ganancias deshonestas. Es decir, si tú ganas algo en la vida, con tu emprendimiento, negocio, trabajo, tiene que ser algo honesto, no deshonesto. Y dice también que no puede ser avaro o avaro. Es decir, ser egoísta, ser acaparador. Si Dios te da algo, hermano, si Dios te bendice, te prospera económicamente, ¿sabes para qué es? Para que, por un lado, disfrutes de eso que Dios te ha dado, que es fruto de tu esfuerzo también, pero para que bendigas a otros también. Para que ayudes a otros también. ¿Cuántos dicen amén? Porque es mejor dar que recibir. De hecho, cuando tú das, recibes más. Esa es la siembra, esa es la ley de la siembra y la cosecha. Bien, avancemos. Después, en el versículo 44, en la segunda parte del versículo, dice: ve y muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Otro aspecto muy importante en el modelo de servicio de Jesús es la sujeción. Jesús fue sujeto, sometido a la autoridad. Y esta es una parte que también nos molesta mucho y que genera incomodidad, rechazo. Nos resistimos a este aspecto de la autoridad porque nuestro corazón por naturaleza es rebelde. El hombre por naturaleza es rebelde. Tiene una naturaleza caída, adánica, pecaminosa, que tiende a resistirse a la autoridad en cualquier aspecto o área de la vida. Y miren ustedes que Jesús fue sujeto a la autoridad. Él respetaba la autoridad de los sacerdotes porque ellos representaban la autoridad del momento. Y Jesús le dice al leproso: muéstrate al sacerdote. Es lo primero que tienes que hacer para testimonio a ellos. Jesús no pasaba por encima de la autoridad. Él seguía el conducto regular. Hermanos, debemos sujetarnos con beneplácito a la autoridad. ¿Qué es beneplácito? Beneplácito es con agrado, con alegría. Aún muchas veces cuando nos instruyen o nos ordenan algo que no nos gusta, pero debemos hacerlo para Dios, con alegría, con disciplina, sujetarnos a la palabra de Dios y a las diferentes autoridades, tanto en la iglesia como en el Estado. Siempre en cualquier lugar o entorno social existe una autoridad.
en una empresa, en un colegio, en una universidad, en una iglesia, en el Estado, las autoridades del Estado, aquel agente de tránsito, el policía, el soldado, el militar, aquella persona que represente autoridad. Y en la casa, en la familia, también dice la palabra que hay una autoridad. Los padres son la autoridad de los hijos. El varón es la cabeza de la familia, es la autoridad, según la Sagrada Escritura. Entonces dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 13, versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Mira este aspecto, no quejándose, porque esto no es provechoso. Hay que obedecer a los pastores. Muchas veces no nos caen bien, no nos gusta su forma, su estilo, en cómo predican o cómo son, pero Dios los ha puesto allí. Y hay que respetarlos, hay que sujetarse y obedecer sus instrucciones. Porque esa es la responsabilidad que tiene el pastor, cuidar y velar por las almas de la membresía de los hermanos. Entonces, hagámoslo con alegría, hagámoslo para Dios. Y mire también lo que dice Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Uy, pasaje bíblico fuerte. Pero allí está. Debemos someternos y no resistirnos a las autoridades superiores, dice la palabra. Y finalmente, para terminar, hermanos, versículo 45. Dice, pero oído él, comenzó a publicarlo. ¿Oído quién? El leproso. Cuando él se fue, comenzó a publicar, a anunciar mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente a la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. En último lugar, vemos que en el modelo de Jesús, el modelo de servicio, Jesús fue moldeable. ¿Fue qué? Moldeable. A Jesús se le presentaban inconvenientes y obstáculos todo el tiempo. Este hombre leproso que sana comienza a divulgar el hecho de haber sido sanado. Entonces mucha gente se entera de esto y comienzan a venir de lugares desiertos, a venir de la ciudad, muchas personas para buscar a Jesús y que también sean sanados. Pero parece que la gente desordenadamente, mucha gente genera caos, se atumulta. Y esto hace que Jesús se vaya a lugares desiertos. Y ustedes saben que en un desierto, ¿qué hay? Mucho calor. Mucho calor. Hay incomodidad. Hermanos, a veces vamos a tener que amoldarnos a ciertas circunstancias y debemos ser flexibles. A veces tendremos que incomodarnos. No podemos buscar siempre el confort o servir a Dios desde un área o desde una posición de comodidad, de que todo se me dé de manera perfecta y cómoda. Hay veces que tendremos que salirnos de esa comodidad o de ese confort. Y tenemos que aprender a soportar el desierto, la incomodidad o el calor o lo que sea.
con tal de servir al Señor. Tenemos que ser moldeables, moldeables. Por ejemplo, recuerdo mucho cuando estuve en el ejército, allí en la instrucción militar, precisamente me tocó el entrenamiento en un batallón de un pueblito que se llama Puerto Berrío, en Antioquia, donde hace muchísimo calor, más de 40 grados de temperatura. Y al sol lo ponen a uno a hacer ejercicio y mucho entrenamiento. Y uno sufre humillaciones, gritos, y uno sufre incomodidad. Y uno como soldado tiene que soportar todo eso. No sé si alguien aquí ha estado en el ejército o estuvo en el ejército, prestó servicio militar, pero es una experiencia dura, difícil, donde uno tiene que aprender a someterse a la autoridad, a sufrir humillaciones, con tal de cumplir con ese servicio. Terminemos leyendo Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, que dice: para que sometida a prueba vuestra fe va a ser probada, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Si eres siervo de Dios o quieres servir a Dios, debes saber que tendrás que someterte a muchas pruebas, que implica sacrificio, incomodidad y dolor. Pero lo tienes que hacer por amor a Cristo. Amén. El Señor lo dio todo por nosotros, ahora Él espera que nosotros lo demos todo por Él. Y terminemos con Primera de Corintios, versículo 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación o la prueba la salida para que podáis soportar. El Señor nos da la fuerza para soportar. Tenemos que aprender a ser moldeables. Conclusión. Así como fue Jesús en el servicio, así debemos ser nosotros. Espirituales, sensibles, persistentes, misericordiosos, modestos, sujetos y moldeables. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, mis hermanos, puestos en pie, oremos al Señor y démosle gracias por su bendita y poderosa palabra. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor. Qué bueno eres, porque a través de tu palabra aprendemos tanto, Señor, y hoy hemos recordado lo que nos enseñas acerca del servicio. Tú eres nuestro ejemplo perfecto a seguir. Queremos ser como tú, Señor, y servir como tú lo hacías, siendo un hombre espiritual de oración constante. Ayúdanos a orar sin cesar, a dar gracias por todo, Señor, y en todas las cosas. Ayúdanos, Señor, a ser sensibles a las necesidades de la gente, a dar consolación a otros, Señor. Enséñanos, Señor, a ser persistentes, a no dejarnos vencer o desanimar fácilmente por la adversidad o por las críticas, sino por el contrario, persistir y continuar, seguir adelante. Ayúdanos a ser misericordiosos con los demás, a pasar por alto la ofensa, a practicar la justicia, la misericordia y a humillarnos delante de ti, Señor. Enséñanos a ser modestos, a no buscar reconocimiento personal.
ni posiciones, ni gloria personal. A darte toda la gloria siempre a ti, Señor. No ser codiciosos, no ser avariciosos, Señor. Enséñanos a sujetarnos a la autoridad, a ser respetuosos con aquellos que son autoridad sobre nosotros, tanto en el Estado como en la iglesia y en la familia. Podamos ser respetuosos con nuestras autoridades. Y finalmente te pedimos, Señor, que nos ayudes y nos enseñes a ser moldeables, a soportar inconvenientes, obstáculos, incomodidad, a sacrificarnos por amor a ti, Señor, a ser como soldados valientes, guerreros, que salen al frente en la batalla y pelean por su Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que estamos en una batalla espiritual constante contra el mundo, contra el diablo y contra nuestra propia carne. Ayúdanos a ser valientes para soportar la prueba y para enfrentarnos, Señor, a cualquier reto o desafío que tengamos y poder seguir adelante como soldados sirviéndote, Señor. Te lo pedimos en esta mañana y te damos gracias por tu palabra, porque has hablado hoy, porque nos has confrontado y porque nos has hablado de manera clara a través de tu palabra, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos hoy aquí, cada familia representada, cada joven, cada niño, cada mujer y hombre, pareja. Bendíceles de manera especial en esta mañana, sus familias, sus negocios, sus proyectos, sus empresas, estudios, pero sobre todo su alma, su corazón, su espíritu sean edificados y puedan continuar creciendo en el conocimiento de tu verdad y de tu palabra, Señor. Te lo pedimos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén